Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos, muy buenas noches. Antes de tener el gusto de presentar al anfitrión y maestro de este curso, quisiera mencionarles rápidamente que yo he sido uno de los afortunados en poder recibir justamente este curso que hoy está empezando. Eh, Terminamos no hace mucho y puedo dar fe de la calidad del mismo. Y bueno, ya ustedes podrán, como aquellos que recibieron el mensaje de la mujer samaritana sobre un tal Jesús de Nazaret y que luego dijeron, ya no creemos solamente por tu palabra. Ustedes mismos van a constatar que ha valido la pena inscribirse en este curso de historia de la Reforma. Te muteaste, hermano Mar. La costumbre. Gracias, hermano Víctor. Bueno, que estaba diciendo o iba a decir que voy a compartirles el currículum vitae del hermano para que tengan un poco de noción respecto a la preparación de nuestro querido hermano Andrés. Bueno, el hermano Andrés, por cierto, él reside en Temuco, Chile, así que, y es parte o es el que administra la página www.escriturayverdad.com, CL. Voy a repetir, www.escriturayverdad.cl. Bueno, nuestro hermano Andrés es licenciado en teología, también es licenciado en educación con mención en religión y profesor por la Universidad Mayor de Temuco, Chile. Su área de especialización en teología corresponde al área de historia de la iglesia y en la teología sistemática, particularmente en la rama de la eclesiología. Actualmente hay unos micrófonos, si los pueden desactivar, por favor. Actualmente el hermano Andrés cursa una maestría en investigación en educación en la Universidad Unitec de España. Él pertenece a la Iglesia Luterana Confesional. Es miembro de la Comisión Global de Educación Teológica, perteneciente a CELC International, o sea, Conferencia Evangélica Luterana Confesional. Es conferenciante, traductor de muchas obras de Lutero español que pueden encontrar en su página, y al presente también dirige algunos estudios bíblicos como eh, la segunda estudio de la segunda carta a los Corintios, por ejemplo. Bien, luego de dar lectura a la hoja de vida del hermano Andrés y sin más dilación, porque ustedes están muy deseosos seguramente de empezar este curso, pues con nosotros el profesor Andrés San Martín Arrizaga. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Por supuesto, todos bienvenidos y agradecidos de que estén participando y tengan a bien estar acá junto a un servidor. Espero que este curso les sea gra- de agra- eh, eh, agradable, que les sea, ¿por qué no?, de edificación, si Dios así lo permite y me conceda la posibilidad de entregar lo que les pueda ahora compartir de la mejor manera posible. Antes de comenzar, vamos a escuchar brevemente algo.
Muy bien. Lo que acabamos de escuchar es la melodía llamada Friede sei mit euch, de aproximadamente del 1680, de un compositor alemán, Dietrich Buxtehude, devoto luterano. Todas las imágenes que vieron que son no escaneadas, no de una imagen histórica, son tomadas fueron tomadas por colegas luteranos allá en la misma Alemania, digamos. Son fotos, llamémoslo así, reales, eh, no de fotógrafos, digamos, pagados o simplemente fotos de internet. Bueno, espero les haya gustado. Y bueno, siendo así entonces, damos comienzo formalmente a este curso Historia de las Reformas del siglo XVI, dictado por un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Sean todos bienvenidos y gracias por estar acá presentes. Bueno, hay un billete que hizo mi hijo en honor a a mi amada iglesia. Bueno, ya que tenías la palabra, si pudieras leer este versículo, Omar, por favor. Claro, Hebreos capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Muchas gracias, hermano. Bueno, evidentemente podrá resultar anacrónico o fuera de lugar, tal vez incluso un versículo como este para un curso relacionado con algo que suele verse tan lejano, tristemente acá en el mundo latinoamericano, hispanoparlante de la Iglesia protestante. Pero como pueden ver, si bien ahí está centrándose aparentemente exclusivamente en personajes, entiéndase, nuestros pastores directos, congregacionales, nuestros antepasados directos en la fe, pero de una u otra manera, este versículo es un llamado a no olvidar lo que somos. Y la única manera de no olvidar lo que somos es conociendo nuestra historia, ya sea en cualquier área de la vida, me refiero, o sea, eh, por algo tenemos un nombre, un apellido, las instituciones a las que pertenecemos también. eh, Todo tiene algo que apunta hacia nuestro pasado. En ese sentido, más allá de mi inclinación casi natural al estudio de la historia, también hago un humilde y respetuoso llamado a no olvidarla. Nuestros antepasados en la fe hicieron una labor que nosotros jamás vamos a lograr igualar y que al contrario, probablemente la hicieron sabiendo que eso no iba a suceder y por lo mismo, no olvidarla. Y algunos de esos detalles los veremos en la continuación de la clase. Pero precisamente recordemos, si existimos en este caso como iglesia, como herederos de la reforma protestante del siglo XVI, es porque sucedieron hechos puntuales que terminaron englobados, por supuesto, pero no es simplemente una idea en medio de la nada, simplemente, ok, surgieron como un simple capricho infantil y ahora simplemente seguimos nuestro futuro. No, eso sin duda es una de las labores que nos corresponde a las personas que amamos el estudio de la historia, en este caso de la iglesia, precisamente para no perder nuestra identidad. Porque después de todo, nuestra identidad no solamente tiene que ver con la acumulación de recuerdos del pasado, que es lo tradicional que se asocia con la historia, sino que también con los motivos que tuvieron que tuvo ese pasado, las personas que estuvieron involucrados en ella, y en el caso nuestro,
el por qué esas personas actuaron y qué es qué es lo que los llevó a actuar. Insisto, y así podemos justificar en parte nuestra fe protestante y dejar claro que, insisto, no fue el surgimiento de nuestras iglesias un simple capricho de rebeldía, como lo dice el pseudo historiador católico romano Alfonso Moreno, una simple historia de una rebeldía. Muy bien. Eh, bueno, por eso entonces, la pregunta que pueden ver ahí, ¿por qué es necesario estudiar la historia de la Iglesia? Como es obvio, conocer nuestros orígenes, ya sea en primera instancia como iglesia protestante, iglesia evangélica y los movimientos que surgieron después. Puede parecer una obviedad, pero lamentablemente en el mundo latinoamericano no está algo tan obvio. Incluso, probablemente muchos de ustedes lo han vivenciado, eso es algo incluso casi despreciado y por ende olvidado. Por eso, precisamente, no, si hay algo que caracterice a las iglesias protestantes más, comillas, modernas, es su falta de identidad. Por eso, entonces, precisamente, es mucho más fácil que lleguen estos llamados, como se dice, vientos de doctrina, que cambian o que han cambiado incluso iglesias originarias en la Reforma. ¿Por qué? Porque se apartaron precisamente de los motivos que le dieron origen. También corresponde o es pertinente estudiar la historia de la Iglesia para comprender por qué somos parte de una iglesia y no de otra. Hoy en día que estamos en una era de relativismo en todo ámbito, eh, ya sea en el mundo cristiano, en el mundo político, en el mundo secular, etcétera, eh, se nos tilda a personas como un servidor de fundamentalistas, que no queremos movernos de la línea o de nuestra zona de confort, como se dice. O muchos tal vez, por ejemplo, criticarán el nombre del canal de YouTube, en este caso de nuestro hermano Omar, el calvinista. Pero ¿cómo? Si eso es algo que divide. Pues bueno, ¿por qué tendríamos que, a la luz del conocimiento de la historia, avergonzarnos de que estamos divididos? No hay motivo por el cual, a razón de lo que ya sabemos, debiésemos estar unidos, ya sea al Vaticano o con iglesias que no comparten nuestra fe. No digo que sea ni bueno ni malo, por cierto, pero no podemos estar en mutua comunión si es que no tenemos una plena unión. Nadie, o muy rara vez, mejor dicho, se le da a esa palabra, comunión, compañerismo, el verdadero poder que tiene dicha palabra, todo lo que incluye esa palabra, comunión, la común unión, o sea, estar unido, una cosa que está unida a otra, en la práctica se convierte en una sola cosa nueva, ¿no? Y que por lo tanto necesita alimentarse mutuamente una de otra. Y en este caso, insisto, volviendo al punto del relativismo, para dejarle claro a los que no están con nosotros, legítima o ilegítimamente, ¿por qué no podemos estar en comunión con ellos? Insisto, esas palabras tan grandilocuentes que podemos escuchar hoy en día, que ecumenismo, que somos todos hermanos, etcétera, sin duda, no sumarse a esas palabras es políticamente incorrecto. No, sin duda que son palabras que no caen bien. Pero el mensaje cristiano no es un mensaje que deba ser relativizado y que de hecho no lo fue nunca. O sea, el mensaje cristiano fue desde sus orígenes con Cristo mismo, un mensaje totalmente disruptivo a la realidad que le tocó enfrentar, que claramente por algo nuestro Señor Jesucristo terminó crucificado y no exaltado. ¿Por qué? Porque le dijo a la gente tal cual lo que la gente no quería escuchar. Por ende, insisto, nos dio lugar a enseñanzas y conocimientos muy puntuales, no simplemente a ideas vagas sin conexión alguna. Por ende, eso nos lleva también a comprender el motivo de nuestra existencia como iglesia. Insisto, especialmente el mundo protestante que es tan atacado por
el mundo católico romano latino especialmente, con motivo, principalmente, bien saben, ¿no? Es que estamos muy divididos, es que nos salimos de Roma, y lamentablemente muchas veces los protestantes y evangélicos somos, dirían por ahí algunos, cómplices pasivos de aceptar esa acusación, como si la unidad por la unidad fuese un bien en sí mismo, como si fuese un acto en esencia de bienestar, de bondad. Es simplemente que están unidos bajo una misma estructura, eh, que puede ser buena, puede ser mala. Bien saben, hablando de historia, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, conocido como nazi, estaba muy unido. Emprendieron una guerra criminal, eh, los movimientos disidentes eran minúsculos, eran un puñado de personas, y no por eso vamos a considerar que esa unidad que los caracterizó, hasta incluso que firmaron su rendición, bueno, la primera fue el 7 de mayo del 45 y la segunda fue el 9 de mayo. Eh, entonces, ok, estuvieron unidos. ¿Y qué? Nosotros no tenemos una cohesión, esa es la diferencia, que nosotros no tenemos una cohesión, una unidad, digámoslo, de tipo administrativo, pero a su vez ficticia. La Iglesia Católica está, no en cantidad, pero sí en porcentaje, en calidad, llamémoslo así, tan dividida como el mundo protestante. Eh, o algunos dirán, pero es que todos estamos bajo el alero del Vaticano. Y cosa que es verdad. Pero entonces, si fuera una iglesia tan unida, ¿por qué no excomulgan a los disidentes? Sería lo más razonable. O sea, curiosamente, en las iglesias que esta gente tanto critica, que han surgido posteriores a la Reforma, la gente puede ser expulsada por herejía, de hecho ha sucedido, o por apartarse de la doctrina oficial, tradicional de una iglesia, independiente de que no vamos a entrar en la discusión ahora de que quién tiene la razón o no. Cosa que curiosamente en el Vaticano, que se ufana siempre de su pretendida unidad, rara vez sucede. Me atrevería a decir que las únicas, comillas, expulsiones en apariencia son siempre de tipo por asuntos ético-morales, como le pasó, por ejemplo, al señor Kotas, este polaco en Estados Unidos, hace un par de meses. Pero si lo analizan, poco o nada importaba lo que creía este caballero. Si él creía en la resurrección corporal de Cristo, si él creía o no en la Trinidad, en la Inmaculada Concepción de María, eso era absolutamente irrelevante. ¿Por qué? Porque simplemente el Vaticano, a través de su unión, llamémoslo así, ficticia, nos hace creer que hay una sola unidad. Insisto, por ende, la unidad por la unidad no nos dice nada, absolutamente nada. Es un hecho, nada más, que puede ser muy bueno, así como también muy nocivo. Bueno, también debemos conocer, comprender y fortalecer nuestra confesionalidad, o sea, el origen de nuestras confesiones. O sea, hasta la más moderna de las iglesias evangélicas, pentecostales también, algún origen confesional tuvieron. Sus fundadores o los nietos o abuelos, perdón, bisabuelos de ellos, algún motivo para o alguna doctrina puntual y confesaron. No surgieron necesariamente de la nada. Ya después, cómo se consolidó esa división es otro tema. Pero por ende, también tenemos que conocer nuestra confesionalidad, ya sea usted luterano, calvinista, evangélico tradicional, wesleyano, arminiano, etcétera. Pero al menos que dentro de esa diferencia usted sepa de qué está hablando, a qué cosa es lo que adhiere y lo que no. O sea, esa división literalmente se hizo, bueno, obviamente en la época bíblica, pero ya incluso en los documentos extra bíblicos más apoyados por el mundo evangélico y protestante, como son los tres credos, los tres símbolos principales, el credo apostólico, el credo niceno y el credo atanasiano. El tercero, de hecho, el subtítulo de él es escrito contra los arrianos. O sea, a estos cristianos, que ni siquiera el Vaticano los va a criticar,
abiertamente reconocen que esos credos fueron hechos para dividir, para marcar la línea delimitatoria, quién sí y quién no, quién estaba con comillas nosotros y quién no debía estar. Y curioso, no menciona la palabra papa, magisterio, concilios, etcétera. No, cosas que tanto suele, llamémoslo así, ufanarse el Vaticano de que eso es lo que le da su autoridad. Tampoco habla de una sucesión, etcétera, un primado allá en Roma o las tradicionales barrabasadas a las que nos tiene acostumbrado el Vaticano. Y aquí otro punto que a mi opinión tal vez es el más importante, que es ver a Dios actuando en la historia de manera concreta, no simplemente como una idea abstracta de un ser superior lejano, que simplemente al estilo deísta creó el universo, hizo toda su perfección, creó el ser humano y simplemente se quedó ahí de brazos cruzados. Ok, veamos qué pasa. No, la historia de la iglesia nos muestra cómo Dios actuó de manera puntual, concreta, a través de personas, de instituciones, con sus virtudes y sus defectos en la historia, comillas, real. No, insisto, no ver, así podemos ver a Dios no solamente como un personaje que inspiró aquel libro llamado Biblia y que simplemente se dedicó a permitir que existiera y luego nosotros como creyentes abandonados a nuestra propia suerte. No, el Dios que creemos nosotros es un Dios que, insisto, actúa en la historia de manera concreta, real, no abstracta. No es una casualidad todos los hechos históricos que hemos conocido, insisto, hasta pasa en nuestras propias vidas. O sea, nada de nuestra existencia es algo eh, como fruto de una mera coincidencia. Es algo que realmente tuvo una razón de ser. Y eso, insisto, es lo que podríamos en este caso llamar ver a Dios actuando en la historia de manera concreta. Bueno, y también, solo como una acotación, mencionar que la historia curiosamente debiese estudiarse en conjunto con la dogmática, porque prácticamente desde el siglo I, o sea, la época bíblica, hasta el siglo XXI, los personajes que han causado las grandes divisiones, las grandes herejías, o en el caso nuestro, los pretendidos herejes por parte del Vaticano, como Lutero, Calvino, etcétera, eh, no aparecieron en la historia simplemente por, por el hecho de ser Lutero, Calvino, la reforma o el cisma anglicano, no, sino que surgieron por doctrinas muy concretas también, no ideas abstractas, sino que por eso en algunos seminarios un tanto más elaborados se está tomando poco a poco la idea de que la historia debiese estudiarse en conjunto con la dogmática. O sea, es cierto, la doctrina de la gracia, de la justificación por fe, las tres, cinco solas, como quiera llamarla, no surgieron a su vez de la nada. Es cierto, existieron desde la eternidad reveladas en la palabra, pero bueno, el que la sacó a la luz de manera, o los que la sacaron a la luz de manera pública, abierta, fueron en este caso nuestros reformadores. Algunos me dirán, sí, pero es que, o de hecho me han dicho muchas veces, ok, pero es que Dios podría haber utilizado, qué sé yo, a Víctor Vargas para hacer la reforma, a Andrés San Martín para hacer la reforma, u otros movimientos cristianos. Ok, podría. Pero el punto es que en este universo, en esta historia que ustedes y yo conocemos, actúa a través de eh, Savonarola, Bonhoeffer, perdón, oh, Dios me libre, Wycliffe, Lutero, Calvino, Chemnitz, etcétera. Utilizó a esas personas. Ya si no le gustó, no nos gusta que haya actuado a través de esas personas, ya sea hombres de sana doctrina como herejes, pero actuó a través de ellos. Ya si esa idea no nos gusta, bueno, ya pasa a ser problema de nosotros, no problema de la soberanía de Dios en la historia. Y eso nos ayuda al hecho de poder conocer cómo se desarrolló el dogma versus la herejía. Nosotros, nuestros dogmas,
ya sea independiente de la cantidad de confesiones evangélicas que están presentes acá, que son varias, por lo menos unas 4, a los ojos del Vaticano, y a buena hora, es un cúmulo de herejía. Como digo siempre, me preocuparía que el Vaticano hablara bien de mí. No, sería, no sé, algo habría que pensar, algo estamos haciendo mal. No, no me interesan los halagos de Bergoglio hacia abajo y todo su séquito. Entonces, insisto, también esto nos permite conocer cómo el dogma o la doctrina inamovible se enfrentó en su debido momento o se enfrenta hasta el día de hoy a la herejía. Y por algo no podemos estar o dejar de estar, o mejor, perdón, por algo debemos estar lejos de estar en comunión con esa herejía. Por muy políticamente incorrecto. Hoy en día, como se dice, que vivimos en la generación de cristal, en donde palabras como la que he mencionado varias veces, herejía, suenan tan horribles, suenan tan disruptivas a los oídos, tan sensibles del mundo, del ser humano del día de hoy. Pues bueno, son palabras que tienen plena vigencia, eh, y que lamentablemente, como les he dicho en otras ocasiones, lamentablemente el mundo protestante ha sido bastante silencioso al respecto, en aceptar todas estas cosas como si fueran, uno, culpa nuestra, y dos, como si fueran eminentemente malas. O sea, no estoy unido, no estamos unidos con el Vaticano. ¿Y qué? A buena hora. ¿Qué quieren? ¿Que finjamos ser una sola iglesia? ¿Que finjamos que creemos lo mismo? ¿Que somos hermanos en Cristo? No, no lo somos. Somos, en el mejor de los casos, diría el Concilio Vaticano II, hermanos separados. Dejémoslo en separados, preferiría. ¿Alguna pregunta, hermanos, hermanas? ¿O comentarios? Una consulta Dígame. brevemente. Eso de las 5 solas, tengo entendido que eso se descubrió en el siglo XX por algunos estudiosos romanistas, ¿no? Mira, no sé si en el siglo XX, pero lo único que te podría confirmar es que, o sea, eso en el fondo, las 5 solas, recuerden, no son un dogma, son una suerte de axioma, o sea, una frase breve que te entrega una idea fundamental. Lo que sí te podría ratificar es que ni Lutero creó las llamadas 5 solas, las 3 solas del luteranismo, ni Calvino las 5 del calvinismo. E insisto, o sea, no, como luterano no tengo problema alguno con las 5, la verdad que no le veo nada de malo, creo que eso me indica claramente de que no es un tema posterior al siglo XVI. Pero sí, lo que sí te podría ratificar es el hecho de que, claro, no son fruto del pensamiento, o sea, el pensamiento sí, pero de lo que no son fruto de la pluma, llamémoslo así. O sea, no van a encontrar, no existe un documento, un sermón, lo que sea, que diga, ok, yo Calvino y mis 5 solas son estas. En parte, por cierto, un breve paréntesis, eso me sirve para criticar duramente la hipocresía de los auto llamados apologetas católicos que, por ejemplo, acusan a Lutero de haber adulterado la Biblia en este versículo ¿cuál es en donde supuestamente Lutero adjuntó la palabra sola? Si me pueden ayudar. En Romanos 1, 17, 16, 17. Su- Muchas veces, y probablemente hasta en YouTube lo van a encontrar, van a ver cómo se acusa a Lutero de que él involucró la palabra sola. Eso, desde un punto de vista lógico, valga la redundancia, no tiene lógica. ¿Por qué Lutero iba a adjuntar una palabra como esa, un axioma, y convertir ese versículo en un axioma, la justificación por la sola fe, si ese concepto todavía no había surgido? Es como que en el caso mío, de un servidor chileno, se me acusara de que yo estoy tratando de, de adulterar la Constitución chilena de 1925. Difícil que yo adultere un documento
que cuando yo, imagínense, mi abuelo nació en 1925. No puedo adulterar algo que no existía al momento de mi existencia, de que llegara al mundo. Insisto, solamente disculpen el paréntesis. Bueno, hay varios, si bien esto es el estudio de la historia de la Iglesia, pero como cualquier método o cualquier sistema de estudio, existen diversos métodos o sistemas para estudiar la historia. El más tradicional, el que seguramente todos aquí fuimos educados en el colegio, eventualmente en la universidad, es el llamado positivismo. Y la mayor parte de los libros de historia, tanto secular como libros de historia de la Iglesia, católicos o evangélicos, hasta hace unos 20 años iban casi al unísono en esta escuela de metodología. El positivismo entonces es una metodología que busca analizar la historia en base a hechos y lugares y antecedentes objetivos, de manera lineal, sin adentrarse en los antecedentes, los motivos o contextos del desarrollo histórico. O sea, en otras palabras, que Lutero, lo tradicional, Lutero nació en Eisleben, Turingia, parte de Sajonia en aquella época, el 10 de noviembre de 1483, después el papá lo mandó a estudiar Derecho en 1505, en Erfurt, que se fue de la universidad en 1507, eh, se sentía mal emocionalmente, se hizo sacerdote, en 1517 se hizo famoso por sus 95 tesis, lo echaron del Vaticano en 1520-21, qué sé yo, siguió revolucionando todo hasta que finalmente murió el 18 de febrero de 1546. A eso me refiero con una cuestión netamente lineal, simplemente una acumulación de datos. A opinión de un servidor, esa metodología de estudiar la historia no tiene valor alguno. Para un curso al menos, tal vez para un libro, tal vez. ¿Por qué? Porque si analizamos la historia de esa manera, ¿qué sentido tendría el docente frente a ustedes? Simplemente les envío un paper, les digo la bibliografía es esta, total, libros con la historia de la Reforma existen cientos, memorice, punto. En ese sentido, si es que cuando se analiza la historia desde esta mirada, no tiene sentido alguno el docente. Y también al alumno o al estudiante se le quita el derecho, llamémoslo así, de ser un ente pensante, o mejor dicho, analizante. Simplemente alguien que tiene que repetir lo que al estilo escolástico, lo que su superior académico le dijo. Cosa que, insisto, opinión de un servidor, no tiene mayor valor, más allá de simplemente acumular conocimiento. El otro es la llamada historiografía. La historiografía es el estudio crítico y analítico sobre la historia. Noten de inmediato la diferencia. Crítico y analítico. En términos simples se refiere a la forma en que se escribe y se interpreta la historia. Interpreta la historia. No es solo la narración de eventos pasados, sino también la reflexión sobre cómo esos eventos son interpretados y comprendidos, en este caso, por el cristiano de hoy, nosotros. ¿Captan la notable diferencia que hay entre ambos sistemas? No son, como los decías, simplemente caprichos de un alto académico, sino que para lo que se llama el aprendizaje significativo. O sea, ser yo capaz de hacer mío el estudio, en este caso, evidentemente la historiografía es mucho más pertinente. Y más aún, si nosotros, como lo decía hace unos minutos atrás, reconocemos que como personas dentro de la historia, incluso nuestras propias vidas son parte del actuar de Dios en la historia, en el universo.
Entonces, siendo así, la mejor y más completa forma de estudiar la historia es más aún la historia de la Iglesia es a través de la historiografía. De no ser así, como les decía, solo nos limitaríamos a señalar sucesos, personajes, lugares, sin darle juicio valórico alguno. No hay lugar para eso. Ok, por ejemplo, León X decidió vender en 1515 las perdón, las indulgencias vendiendo el perdón de los pecados. Eso nos dice el positivismo, pero no nos hace necesariamente un análisis de lo aberrante que era eso. O en el caso nuestro, de que eso es algo incompatible con la fe cristiana. Y un montón de hechos vinculados a eso. Me refiero eh, al hecho de que las cosas suceden, una frase que es muy común, pero no por eso deja de perder validez e importancia, las cosas, incluso en la historia, sucedieron por algo. Insisto, así en este caso nos permite con mayor razón aún ver a nuestros padres reformadores, que es lo que nos compete en este curso, por eso los menciono a ellos, como agentes actuantes de la voluntad de Dios y no una tropa de niños caprichosos que no les gustaba el papa de turno que tenían encima. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Hermanas? Bueno, pero todo esto, ya entrando más concretamente en lo que nos entrega este curso. ¿Qué había con el cristianismo antes del siglo XVI? O sea, antes del inicio de la tan mentada reforma. Según el mismo Ratzinger, en su libro de Eclesiología, me parece que es del año 2001, cuando él todavía era cardenal, al fusionarse el cristianismo con el mundo greco-romano, comenzó a existir la llamada cristiandad. Y él mismo la define, Ratzinger, o sea, el gran inquisidor del siglo XX, como una cultura, no como una religión en el sentido tradicional del término, sino simplemente una manera de ver el mundo, pero no una fe, o hablemos en términos bíblicos, una fe viva, sino simplemente, o sea, imagínense, hoy hace un par de meses el papa del ateísmo, Richard Dawkins, se declaró un cristiano cultural, después de que llevaba por lo menos unos 20 años haciéndose millonario, escupiendo en contra del cristianismo, ahora resulta que es un cristiano cultural. O sea, en otras palabras, lo que está reconociendo Ratzinger aquí es un cachetazo, curiosamente, a las mismas enseñanzas del Vaticano. O sea, ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que pasó precisamente cuando se unió el Imperio Romano con la pseudo iglesia cristiana? Nació el Vaticano. O sea, está reconociendo que el cristianismo ni siquiera es una cuestión de fe, en el caso del Vaticano, al menos en este momento, de lo que está hablando aquí, sino que es una cultura. O sea, afuera la fe. Bastante curioso que, insisto, un alto dogmático, no solo en su capacidad académica, que evidentemente Ratzinger la tiene o la tenía, sino que también por lo duro que él solía ser en sus pensamientos. Especialmente lo plasmó bastante en agosto del año 2000 con la bula, perdón, el documento Dominus Jesus, cuando él todavía, insisto, era inquisidor. Entonces, piensan en lo grave de la afirmación, la aseveración que hace Ratzinger aquí. O sea, el cristianismo, en este caso ya católico romano, no era una fe, era una cultura, algo muy distinto. Los chinos también tienen su cultura, los japoneses también, los árabes también. Acá en Latinoamérica, antes de que llegara la conquista española, también había una cultura, pero de cristiana ninguna de ellas tenía nada. Y ni hablar, el Imperio Romano, por supuesto, de cristiano tampoco tenía mucho.
si acaso nada, o mejor dicho, nada, en efecto. Entonces, aquí entra también otra de las tradicionales acusaciones de que por qué era necesario, según el Vaticano, que exista una sucesión apostólica mano a mano, una imposición de mano tras otra, desde Pedro mismo hasta, en este caso, nuestro Papa multicolor, Bergoglio. ¿Por qué nos enrostran siempre este versículo bíblico y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Pues bueno, esa es la diferencia entre la fe cristiana y entre el Vaticano. Para ellos les importa la historia, curiosamente, la sucesión de hechos, pero no les importa si el Papa tal o cual creía o no en la fe de los apóstoles. Solamente por dar un ejemplo, un papa que gobernó cuando mucho unos, a ver, en 1585, o sea, con Calvino recién muerto, o sea, uno de los que tuvo que hacer, posterior al Concilio Vaticano, perdón, al Concilio de Trento, eh, escribió un documento, una bula papal en castellano, que de hecho un servidor tradujo, ahí les puedo enviar el link para que lo lean en el chat, un documento que en castellano se llama Cuán absurdo es, que prácticamente al leerlo, ustedes perfectamente podrían pensar que lo redactó un alto agente de las SS, porque justifica todos los pesares que vivían los judíos por culpa de los mismos judíos. Insisto, yo cuando escuché ese documento pensé que había algún grado de exageración, pero no, para nada, más aún cuando lo traduje al castellano, pude ver que, la verdad, un racismo antisemita gigantesco. O sea, uno prohibía que los niños jugaran, los niños cristianos jugaran con niños judíos. Los enfermos cristianos no podían atenderse con médicos judíos. Básicamente, no, o sea, tampoco podían comerciar y un largo etcétera. Además de que debían vivir en guetos, encerrados en alguna parte específica de la ciudad, o sea, algo digno de las SS cuando invadieron Varsovia en 1939. Entonces yo le preguntaría a nuestros queridos amigos vaticanistas, ese papa que se llamaba Paulo IV, ¿era un digno sucesor de Pedro? Como por ahí lo dije en alguna ocasión en una charla con Omar, no sé si todavía nos acompaña. Es cierto, Pedro, claro que podría haber sido católico romano, eso no me cabe duda. Después de todo, eh, negó a Cristo 3 veces, ¿cómo no iba a ser católico romano, no? Eh, entonces, es digno, a pesar de eso, un personaje así de deplorable como Pablo IV, con todas las herejías, o sea, con todas, no herejías, en este caso, aberración antisemita. O sea, insisto, literalmente, así como los nacionalsocialistas alemanes culpaban de las desgracias de los judíos de su época en el 1935, a los mismos judíos, esto lo hace, pero de manera mucho más elocuente, un papa, un santo padre, un heredero del trono de Pedro. Entonces, es un digno heredero, o sea, a eso me refiero. Al Vaticano le importa la historia. Me imagino que a usted y a un servidor lo que nos interesa es lo que se enseñó. ¿Qué me importa si hay una sucesión histórica, mano a mano, imposición de manos, etcétera? Aunque de bíblica bien sabemos eso no tiene nada. Me importa lo que mis líderes, en este caso, Lutero, Calvino, etcétera, eh, los padres anglicanos, Tyndale, etcétera, hayan enseñado la fe de los apóstoles, no si tenían una supuesta sucesión apostólica o no. Por eso, sí se cumplen en nosotros. Somos nosotros, de hecho, un ejemplo de ello. Estamos acá. ¿Acaso no somos cristianos? Pero no somos parte de la iglesia cristiana. Incluso a ojos del Vaticano también lo somos. Por lo tanto, se cumplen en nosotros. La iglesia protestante, evangélica, aquellas bellas palabras, sí. Sí, solo sí.
sin duda, las puertas del Hades no prevalecieron en contra de la Iglesia, pero no gracias al Vaticano, sino a pesar de él. Bueno, además del hecho de que no hay estudio alguno serio, más allá de las opiniones de, qué sé yo, del cura Barrabasi o de Santiago Alarcón, Urbina, de estos pseudo historiadores, no hay estudio serio que le dé validez a esa superstición de la existencia de una sucesión apostólica desde Pedro hasta ahora, y mucho menos que tenga sede en Roma. Y el ejemplo de los tres símbolos principales es bastante elocuente. En el mejor de los casos, el credo apostólico es de fines del siglo II, no antes. Insisto, o sea, según la lógica del Vaticano, cuando se escribió el más antiguo de los credos, el apostólico, el Vaticano ya estaba instalado en Roma. Entonces, díganme, por qué no decirlo, estúpidos eran los autores de este documento que no mencionaron la palabra papa, concilio, sucesión apostólica, magisterio, obispos, ninguna. O sea, esa pregunta se la he hecho, pero en numerosas ocasiones, a católicos romanos. Nunca he recibido una respuesta. Bueno, la respuesta es un tanto obvia. ¿Por qué no lo mencionan los tres símbolos principales? Porque simple y sencillamente todas esas abyectas invenciones del Vaticano, al momento de escribirse los tres símbolos principales, no existían. Y punto. O sea, la carga de la prueba que nos tienen que demostrar cómo vino la sucesión apostólica le corresponde al Vaticano, no a nosotros. Por ende, a eso me refería. Las palabras, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A eso me refería, perdón. ¿Qué vale más, la historia o el dogma? ¿La historia o la doctrina? Sin duda que la doctrina. En ese sentido, la primera definición, y creo yo la más concreta de lo que es una iglesia, es 2 o 3 congregados en mi nombre. Esa es una verdadera definición de lo que convierte a un grupo de creyentes en una iglesia. No el hecho de que tenga una supuesta sucesión. Y es más, un detalle no menor. El primer obispo que se menciona en la Biblia habría sido Santiago de Jerusalén. Jerusalén, no de Roma. Jerusalén, incluso después de que fue saqueada y con el tiempo se restauró la iglesia cristiana en Jerusalén, no le nunca adhirió al primado de Roma. Era parte de la iglesia oriental, que hoy conocemos como la iglesia ortodoxa. Por lo tanto, si realmente hubiera una sucesión apostólica, esa recaería en la iglesia ortodoxa, no en la iglesia católica romana. Es un detallazo que lamentablemente poco se toma en cuenta. Insisto, para el Vaticano, para empezar, recuerden, ¿qué cosa es el Papa? Además de ser Papa. ¿Es el obispo de dónde? De Roma. Ese es uno de sus primeros títulos, cargos. El obispo de Roma. Entonces, de acuerdo a esa lógica del Vaticano, la iglesia cismática, la que se apartó de la verdadera sucesión apostólica, es la iglesia católica romana de la supuesta sucesión apostólica ortodoxa. Por cierto, no estoy diciendo de ninguna manera que la iglesia ortodoxa tenga algún tipo de sucesión histórica también. No, eso es también absolutamente absurdo, pero sí estoy diciendo que con esto, que de ninguna manera el Vaticano puede reclamar una sucesión apostólica, al menos a la luz de la Biblia. De la historia, insisto, con mayor razón. ¿Algún comentario, hermanas, hermanos? Bueno, dentro de algunos otros antecedentes. El Vaticano Perdón, antes pastor, de... Sí, dígame, si me hermano. permite, disculpe.
Sí, efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, solo quiero agregar algunas cositas. La iglesia nace en Jerusalén y Jerusalén, luego que algunos siglos después se van a formar una serie de patriarcados, lo que se conoce como la pentarquía. Jerusalén, que es un patriarcado en sí mismo, pertenece a Oriente. Entonces, en todo caso, si tuviésemos que elegir entre la iglesia latina o católico romana y la iglesia oriental, la primacía estaría en Oriente y no en Occidente. Bueno, a eso me refiero con que los cismáticos, siendo así, son, en efecto, los romanistas, no la Iglesia de Oriente. Bueno, dentro de otros antecedentes a tener en cuenta, el Vaticano básicamente se estaba suicidando sin ayuda de nadie, dejando claro su fracaso ético y moral. Puede sonar una frase, llamémoslo así, eh, exagerada, pero con esos dos ejemplos que pueden ver ahí en la pantalla, las cruzadas, la Inquisición y las indulgencias, son una muestra clara, evidente, del fracaso del proyecto ético y moral, obviamente cristiano, del Vaticano. Las cruzadas, ¿qué demostraron? Que la única manera que tenía el Vaticano para mantener cohesionado a sus reyes, que le juraban lealtad, era inventando una guerra. O sea, ¿cuántos países precisamente han demostrado algo similar cuando inventan una guerra precisamente para qué? Para que su pueblo no se divida. Un buen gobernante hace exactamente todo lo contrario. O sea, por ejemplo, en la historia secular, el segundo presidente de Estados Unidos, John Adams, él estaba en la encrucijada en el 1800 de si declararle la guerra a la Francia napoleónica o no. Porque básicamente Francia quería eh, que le declararan la guerra a los norteamericanos, que estaban recién partiendo, al Imperio Británico, y se aliaran con Francia, o si no, la guerra era contra Francia. Literalmente, un gran estadista como John Adams prefirió perder su cargo y su reelección antes que declararle la guerra a Francia o a Inglaterra. Se mantuvo totalmente neutral. Y literalmente se puede decir que le costó la reelección a John Adams en el 1801. Si hubiera él dicho, ok, a guerra contra los británicos, a guerra contra los franceses, tengan por seguro que la elección en 1801 John Adams la ganaba, arrasaba. ¿Qué país en caso de guerra va a sacar democráticamente a su presidente? Más un país con una institucionalidad tan fuerte como la norteamericana. Insisto, ahí se ve cuando hay un gran estadista, cuando hay un gran hombre, en este caso de Dios, que obviamente los papas no lo eran. Segundo, la Inquisición. ¿Qué demostró? La inmoralidad del Vaticano, ¿en qué sentido? En que la única manera que tenían para mantener fieles a los que se decían católicos romanos era a través del fuego y del terror. O sea, que haya gente hoy en día que trate de relativizar la Inquisición es, por decirlo menos, aberrante. Es cierto, ¿no? No estamos hablando de los millones que en algún momento se habló de que haya matado a la Inquisición, pero basta con uno. Es como lo que le pasó, por ejemplo, a, a la Alemania socialista con el muro de Berlín. Como se dice, el proyecto socialista marxista de la Alemania comunista no demostró su fracaso el 9 de noviembre de 1989 cuando se anunció que el muro se venía abajo. Fracasó el día en que lo construyeron, el 13 de agosto de 1961. Porque de nuevo, mostraron que la única manera de mantener entre sus fronteras a su gente era teniéndolos a punta de terror y de pistola en mano, y pistola apuntándoles. Un buen gobernante, más aún en este caso, ya que el Vaticano se dice cristiano, un gobernante cristiano no va a necesitar de eso, menos un papa. Las indulgencias, ya veremos los detalles más adelante.
Pero, ¿qué demostraron nuevamente? Que la única manera que encontraron efectiva para que la gente fuera generosa con su Santa Madre Iglesia era estafándolos, inventándoles, utilizando la ignorancia de esa pobre gente, diciéndoles, no, yo aquí les perdono los pecados con un papelito, incluso para sus antepasados, incluso por los pecados que no saben que hayan cometido, aun si no hay arrepentimiento. Insisto, esos tres ejemplos son muy elocuentes del fracaso del Vaticano. Algunos dirán, ok, pero el Vaticano no sigue armando cruzadas, no sigue quemando gente, no sigue vendiendo indulgencias. El último punto es bastante dudoso. O sea, cuando el Vaticano entrega títulos y cosas así, claramente hay una generosa ofrenda primero. Pero las cruzadas y la Inquisición, jamás he escuchado o hemos sabido de un papa que haya pedido perdón por ambos horrorosos actos que que llevaron a cabo. Si es una institución tan unida, tan piramidal, lo lógico es que ante aberraciones como esta reconozcan su error. Ok, nos equivocamos. ¿Cuál es el problema en eso? La iglesia luterana o evangélica en general, por ejemplo, eh, que guardó silencio ante el nacionalsocialismo en Alemania, hizo exactamente lo contrario. No se demoró ni un año de la rendición alemana, el 45, para redactar la llamada Confesión de Culpa de Stuttgart, en donde los líderes evangélicos, luteranos, calvinistas y unidos, pedían perdón por haber tenido una fe, comillas, tan tibia, y enmendaron el rumbo, al menos ética y moralmente, no doctrinalmente, lamentablemente, de manera inmediata. El Vaticano lleva 1000 años, o mejor dicho, nosotros, cristianos de verdad, esperamos 1000 años para ver si algún día el Vaticano pide perdón por las cruzadas. La Inquisición, por cierto, las leyes de la Inquisición que enviaban hasta hace 200 años a los herejes a los autos de fe. El último auto de fe, por cierto, fue María de los Dolores, una señora española que decía que tenía alucinaciones con el sacerdote de su pueblo. Creo que fue en 1797. Y fue la última mujer que se sabe que haya sido quemada por la Inquisición española. Pero las leyes que permiten eso, o que permitían eso, siguen tan vigentes ahora cuando la señora María de los Dolores se le quemó. Entonces, no hay un verdadero arrepentimiento, al menos en términos cristianos. O sea, recordemos, ¿qué es el pecado en términos teológicos? La palabra griega de donde viene la palabra pecado es la palabra amartíos, que significa literalmente errar el blanco. Tenía que apuntarle aquí y la apunté a otro lado. Pues bueno, ¿dónde está? ¿Por qué esta gente o sea, esta gente tiene tanto terror a reconocer que erraron el blanco y enmendar el camino? ¿Por qué? Porque si lo hacen, reconocen precisamente su fracaso. Hermano Omar, dígame. Sí, solo leerle una pregunta de parte de Jonathan. Él pregunta, Gracias. ¿qué confesión fue? ¿De qué confesión fue? Creo que se refiere a la confesión de culpa de la iglesia luterana en Alemania. Sí, la confesión, sí, como lo comenté, se llama Confesión de Culpa de Stuttgart, porque fue redactada en la ciudad alemana de Stuttgart en 1946, si mal no recuerdo. Pero insisto, no sé si, incluso no estoy seguro, hasta puede que el 40, o sea, 45 o 46 cuando mucho, pero no había pasado un año de la rendición alemana. Todavía ni siquiera se estaba reorganizando la iglesia protestante después de la guerra, y ya estaba pidiendo perdón por su pecado. El Vaticano se demoró parcialmente en pedir perdón 50 años. Lo hizo en 1995. Y lo hizo ni siquiera el Vaticano. Mejor dicho, ni siquiera la iglesia alemana. Lo hizo el Vaticano con el polaco, con Wojtyła. 50 años. Bueno, perdón. El cristianismo, además, ya estaba dividido. O
sea, el cisma de Oriente con la Iglesia Ortodoxa fue el año 1054. El papado en Aviñón, que tuvo 4 papas en Francia, o más, no estoy seguro, que esto terminó en 1417, o sea, demostró todo esto, la fragilidad del poder vaticano. O sea, no es que Lutero haya llegado en el 1517, 1518, a una iglesia incólume, que estaba todo bien, que no había problema alguno y que el malvado Lutero simple y sencillamente dividió una iglesia que estaba perfectamente cohesionada. No, era desde hace literalmente casi 1000 años una iglesia dividida y con más de una sola división, por cierto. Insisto, todo eso demostró y debería seguir demostrando la fragilidad del poderío papal. En el siglo XX también las herejías surgieron como alcantarilla abierta en el Vaticano. Que por cierto, lamentablemente no pocos dentro del mundo protestante se sumaron. Por ejemplo, la teología de la liberación. Surgió dentro de las iglesias católicas romanas. A lo más, la respuesta fue en contra de Leonardo Boff, que se le quitó la cátedra, pero nunca se les comulgó. A los sacerdotes que redactaban la llamada Revista de Interpretación Bíblica Latinoamericana, que era derechamente sediciosa esa revista, tampoco se les llevó a excomunión alguna. Entonces, ahí vemos que el Vaticano prefirió la diplomacia a fin de no demostrar su fragilidad. Bueno, rápidamente veremos. Sí, dígame, hermano. Perdón la interrupción, solo por hoy me aguantan, ya en el próximo encuentro no me aguantan. No, solo para hacer la aclaración por cualquier hermano que pudiera confundir teología de la liberación con teología liberal, que no son dos cosas exactamente idénticas. La teología de la liberación creo que nace en Hispanoamérica, si no estoy equivocado. En cambio, la teología liberal tiene un origen protestante, lamentablemente. Claro, sí, la teología llamada liberal, en realidad el concepto está muy mal utilizado, creo yo. Surgió con teólogos luteranos y calvinistas. En ese sentido, los luteranos y calvinistas, cuando han querido unirse a la herejía, lamentablemente ahí olvidan todas sus diferencias históricas doctrinales. Su primer gran expositor fue el hereje de tomo y lomo, el luterano Schleiermacher, que bueno, básicamente sentó las bases para la herejía que tenemos hoy en día, representada en personajes como el recientemente fallecido Jürgen Moltmann, eh, hace ya unos 50 años Paul Tillich, Bonhoeffer también, ni hablar Bultmann, toda esa tropa de herejes. Ojalá les tengan un lugar más tibiecito en el infierno esos hombres. Pero bueno, sí, en efecto, son movimientos totalmente distintos y la teología de la liberación, básicamente, como en un programa que tuvimos con Omar, siempre la he llamado marxismo bautizado. O meter la lucha de clases dentro de nuestras iglesias. Y lamentablemente lo hicieron muy bien. Fueron en ese aspecto muy astutos, se adueñaron de los seminarios latinoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina. Bueno, eh, dentro de los movimientos disidentes mencionaremos el más famoso, el de John Huss, del 1369 al 1415. Tal vez de los llamados pre-reformadores es el más famoso, el más renombrado. Claro, y además que fue el que tuvo un final más trágico. Ahí también, curiosamente, se demuestra que los famosos concilios que tanto se ufana de tener la Iglesia Católica Romana, no necesariamente han sido encabezados por un papa, sino que en este caso fue encabezado por el rey que gobernaba Constanza, la ciudad en donde se hizo el concilio. O sea, literalmente el Papa ni se dio por enterado de que quemaron vivo por supuesto hereje a Joan Hus. La verdad que las enseñanzas de Joan Hus, es cierto, no son o no fueron así al estilo Lutero, Calvino, que la justificación por fe, por gracia, así tan radicalmente
opositoras al dogma católico romano. En esa época, además, el tema mariano todavía no era asunto en discusión. Por ejemplo, 100 años antes de esto, Tomás de Aquino, mal que le pese a los amigos vaticanistas, eh, él negaba la Inmaculada Concepción de María. O sea, eso les dolerá mucho, ¿no? O sea, el doctor de la iglesia, como se le llama, no creía en la Inmaculada Concepción de María. Buen antecedente. Básicamente las críticas de John Huss, que había algo de doctrinal también, por cierto, pero no es que andaba con la pancarta, digamos, sola fe, sola escritura, sola gracia, no. Él apuntaba más a la simplicidad de la vida cristiana, criticaba mucho que el sacerdote, el obispo, era básicamente un pseudo rey, eh, ese tipo de puntos. Lo que sí, de todas maneras, él, además de que él quería la Biblia en las iglesias, eso sí, podríamos decir que él sí tenía plenamente como propio el concepto de la sola escritura. O sea, él creía que los concilios que podían errar, que el Papa también, y que por ende la autoridad debía ser necesariamente la escritura. O sea, él creía en la plena revelación bíblica. Finalmente fue en este concilio, que fue básicamente, diría yo, un circo, una simple excusa eh, para poder quemarlo, se coludieron los poderes políticos de, de lo que ahora es la República Checa, ahí en Constanza, más los disidentes en contra de John Hus. Insisto, ¿por qué? Porque se hizo alguien muy rápidamente muy popular, muy querido por la gente. Entonces, obviamente, el Vaticano, en su tradicional paranoia, prefería cortar por lo sano y rápido y enviar a esta persona a la hoguera. Y lamentablemente lo hizo, sin saber que con eso finalmente iba a inmortalizar la persona de Juan Hus. Está la historia eso de que él habría profetizado eventualmente eh, la existencia de alguien que sería más o menos similar a lo que hizo Lutero, de que van a quemar a un pato, ¿cómo es que dice la historia? Pero que va a aparecer un ganso, ¿cómo es? Y que Un nadie lo va a ganso. poder hacer callar. Yo, la verdad, o ganso versus pato, ok. Ganso porque el nombre de Hu significa ganso en, Claro. en checo. Eh, Hermano, ¿no es cierto que él profetizó que venía un a eso me cisne, refiero. creo, Sí, refiriéndose a Lutero? Un cisne, que era se un ganso y supone. el otro era un cisne. Pero yo me atrevería a poner en duda dicha frase. ¿Por qué? Porque supuestamente esa frase, John Hus, ¿dónde la dijo? En la hoguera. ¿Cree usted que alguien se iba a acercar lo suficientemente a John Hus para preguntarle, oiga, qué opina antes de morirse mientras está la hoguera armándose? Digamos, es más que dudoso. O sea, de que se cumplió esa eventual profecía, claramente que se cumplió. Gracias a eso estamos acá, de hecho. Pero como les digo, finalmente, lamentablemente, fue ejecutado, asesinado. También el Vaticano hasta el día de hoy no ha pedido perdón por el haberlo asesinado. Dudo que lo vaya a hacer, es más, dudo que les importe, como buena parte de las herejías a las que nos tiene acostumbrado el Vaticano. El hombre, por cierto, era un hombre muy docto, hablaba al menos 4 idiomas, además de su lengua natal, o sea, en el fondo 5. Así que, pero claro, como les digo, él lamentablemente no logró difundir mucho sus ideas por lo rápido que fue su muerte. Pero dejó claramente establecido que la única manera que tenía el Vaticano para liberarse de sus oponentes era a través de el fuego y el terror. No, nunca tuvieron otra manera. Y insisto, y este es tal vez el ejemplo más elocuente. Y insisto, él tal vez no, hoy en día no sería catalogado como un hereje, hoy en día por el mismo Vaticano. Insisto, él principalmente apuntaba a eso, volver a la simplicidad cristiana. Con la Biblia, sí, sin duda, pero no es que haya dicho el Papa hay que echarlo abajo, el Vaticano abajo, no, él
insisto, dentro de su erudición, él jamás se mostró, digamos, tan antagónico al Vaticano como lo fue posteriormente cualquiera de nuestros reformadores. Bueno, otro no tan conocido es Girolamo Savonarola, casi contemporáneo a los reformadores, nacido en 1453 aproximadamente, y murió bastante joven también en la hoguera, como pueden ver en la imagen, en 1482. Él también era una persona bastante erudita, que criticó por sobre todo el tema de la opulencia de la vía católico-romana, insisto, pero ya de obispos y altos prelados del Vaticano. O sea, no sé, mira, de él, la verdad que cualquier cosa que le digan de su enseñanza doctrinal, me atrevería a decir que es casi un invento. ¿Por qué? Porque, al menos un hispanoparlante, porque recién el año 2020 se tradujo el único texto de, de Savonarola que existe en castellano, o sea, que él escribió. Creo que existen muchos de sus sermones. De hecho, el libro está enfrente de mí. Vergonzosamente todavía no lo he leído, pero se llama literalmente La simplicidad de la vida cristiana. Sí, La simplicidad de la vida cristiana. Fue traducido, me parece, como les digo, recién en el 2020. A ver, y una editorial que lamentablemente, 2022, perdón. O sea, bueno, la edición que tengo yo es la segunda reimpresión de mayo de 2022. Y la primera, pero fue traducido en el año 2005. Lo que sí no tiene nada de simple es su precio. Para los que son chilenos, pues, me costó 20.000 pesos. Así que, y un libro bastante pequeño, ¿no? Pero bueno, como les digo, al darle una revisada, por sobre todo, le hace honor al título. A eso, buscaba la simplicidad de la vida cristiana, la vida cotidiana, ¿no? Y enfatizando la vida de oración, de estudio, no la vía de opulencia y obscenidad que tanto caracteriza hasta el día de hoy al Vaticano. Bueno, como es obvio, terminó sus días ejecutado tras un auto de fe. Ahí, como lo pueden ver, el 23 de mayo de 1498, por orden expresa del Papa Alejandro VI. Esto fue en Florencia, o sea, toda su vida ministerial, creo que él nació, de hecho, también o sea, hasta donde se sabe, el año exacto de su muerte no se conoce, o sea, perdón, de su nacimiento no se conoce. Entonces, pero bueno, finalmente, como les digo, también es considerado, pero la verdad que su alcance es más simbólico que real, porque, insisto, fue poco lo que escribió, insisto, este es un libro de 178 páginas, de las cuales 30 son introducción. O sea, no es que no fue un gran teólogo, no fue un gran autor, cuantitativamente hablando. Y lamentablemente, como lo acabo de decir, fue ejecutado en un auto de fe, asesinado, mejor dicho, y muerto en la hoguera. Se sabe que se le ofreció la posibilidad de pedir perdón por su maldad y morir estrangulado en vez de morir en la hoguera, y que él lo rechazó y murió quemado al buen estilo Vaticano. Uf, les disculpan la hora. Bueno, y el último que vamos a mencionar, evidentemente no es el único, fue John Wycliffe. Él también, curiosamente, al igual que los otros dos personajes que acabamos de mencionar, lo caracterizó eso, su vida bastante simple. Él era un simple presbítero, cura párroco, diríamos hoy en día, que habría nacido en Inglaterra aproximadamente en el año 1330 y murió en 1413, curiosamente, o tal vez hasta diríamos milagrosamente, de causas naturales. Murió de anciano, probablemente de un paro cardíaco. Porque también él criticó duramente dos aspectos. Uno, nuevamente, la opulencia de la Iglesia Católica Romana, que no había preocupación por los pobres, y
la extrema unión, cercanía entre los líderes de la Iglesia Católica de Londres con el rey. O sea, en alguna medida él lo que pedía o esperaba era eh, una suerte de separación iglesia-estado. No quería la corona real. No sé si ya estaban los Estuardos, sí, estaban los Estuardos en aquella época. No quería los Estuardos tan cercanos a la Iglesia Católica, dirigiendo básicamente lo que hacía o dejaba de hacer los pocos cristianos que realmente habían en Londres. A su movimiento se le llamó los Lollardos. Eh, Insisto, murió de causas naturales, pero nuevamente, otra vez, el Vaticano, en su eterna paranoia, como lo como murió sin que lo pudieran ejecutar, creo que fue algo lo caracterizó el ser bastante prudente. No fue tal vez tan osado como lo fue John Hus y Savonarola. Y finalmente ¿cómo se dice? Lo exhumaron, sus restos, eh, y sus restos fueron los que quemaron. Insisto, o sea, algunos dirían una actitud infantil, o sea, simbólica. No sé, pues, ok, el hombre ya había muerto. De hecho, nunca fue llevado a juicio. O sea, hasta su, comillas, quema en la hoguera, sí, fetichista, en efecto, totalmente. Eh, Casi para la buena suerte, para decir que quemaron al hereje. eh, pero nuevamente eso es una muestra no solo, como les decía, de maldad, sino también de fracaso y de la paranoia que siempre caracteriza estos movimientos totalitarios, al estilo del Vaticano o estos gobiernos totalitarios que han existido lamentablemente en toda nuestra historia. Bueno, cuenta la leyenda también de que se le tiró a un río que estaba muy cerca del mar, y que eso terminó simbolizando que su mensaje no quedó simplemente tirado en un charco de agua, sino que llegó al océano, y que él finalmente, su mensaje quedó para, no, digámoslo así, no la eternidad, sino para la amplitud del mundo, en el océano, no encerrado en un hoyo ahí en Inglaterra, o insisto, en un pozo cercano, sino que esas cenizas llegaron finalmente al océano. Bueno, entonces, casi finalizando. ¿Existió la reforma del siglo XVI? No. ¿Cuáles fueron? Incluso se puede decir que cada movimiento de reforma eh, estuvo subdividido. ¿Podría haber existido una sola reforma? No, no y no. Absolutamente imposible. Aunque lo hubiesen deseado los reformadores. Era absolutamente imposible que Lutero, aun si hubiera sido contemporáneo con Calvino, lograran crear un solo movimiento entre ambos. Ni hablar posteriormente con la iglesia anglicana o el cisma anglicano. Es cosa de ver un mapa. Es cierto, Ginebra de Wittenberg no está tan gigantescamente lejos, pero para aquella época, a caballo, con buenas condiciones climáticas, era un viaje de al menos 2 semanas. Por lo tanto, insisto, con buenas condiciones. Por lo tanto, no es como ahora, por algo nuestra época se llama la época de la informática, en donde la información corre, fluye, rápido, todo es rápido. Este curso, imagínense, ahora hay 31, 32 personas conectadas, o tal vez un poco más. Este curso se organizó ¿en cuánto? En menos de un mes. Evidentemente, para juntar 5 personas que pensaran de igual manera en esta época, era prácticamente utópico. Entonces, la posibilidad de que hubiera existido un solo movimiento de reforma era absolutamente imposible. Por temas culturales, por la historia, geografía, insisto, por algo la reforma en parte en Alemania tuvo éxito. ¿Por qué? Porque es un país en donde las ideas pueden correr de manera mucho más fácil. No es como el país de un servidor con mi país vecino, Argentina, que para traspasar una idea
hay que atravesar una cordillera cruenta, gélida, peligrosa. No, en Alemania las únicas divisiones que separan en aquella época un reino de otro eran simplemente ríos o divisiones imaginarias. Entonces la geografía incluso, Dios permitió, por algo la reforma llegó más tarde en Inglaterra, por ser una isla. Por algo la reforma nunca llegó a España, o al menos de manera masiva, o ni hablar a Italia. ¿Por qué? Porque es una península, por lo tanto, son penínsulas, por lo tanto es mucho más fácil cercarla militarmente y que no entre nadie, que no salga nadie. No así en Alemania, no así en Suiza, no así posteriormente el poco tiempo que lamentablemente duró la reforma en Francia, antes de que los hugonotes tristemente fueran aniquilados perversamente por parte del Vaticano. También por un tema de cosmovisión. O sea, la Iglesia Católica, con sus supuestos 1000 años, 1600, digamos, tiene cosmovisiones muy distintas. El sacerdote alemán es muy distinto al sacerdote chileno, argentino, latinoamericano. Entonces, malamente, en aquella época íbamos a conseguir que personas con orígenes tan distintos uno de otro pudieran mirar el mundo de una manera similar. Por lo tanto, aunque hubieran tenido ideas iguales o muy parecidas, eh, habría sido bastante difícil, si no imposible, llevarlas a la práctica. Y un sinnúmero de motivos que podríamos mencionar ahora, insisto, por los cuales, además que nunca estuvo en la intención de nadie hacerlo. O sea, a veces, tal vez en este ultra calvinismo, ultra luteranismo, como que piensan que Lutero hizo su reforma llevándole la contra a Calvino, o Calvino en contra de Lutero. O el cisma anglicano igual, haciendo lo posible, ok, vamos a hacer una lista, qué cosas enseñó, estamos en Ginebra, vamos a ver qué cosas enseñó Lutero y acá en Ginebra no las enseñamos. No, eso es una niñería, ridículo pensar de esa manera. Simplemente corrieron carriles separados uno de otro. No hubo realmente insisto, no porque no porque lo hayan considerado malo, sino que simplemente yo diría, no se les pasó por la cabeza simplemente hacer un solo movimiento, más allá del hecho de que era imposible. Bueno, ¿Puedo hemos hacer, llegado a la finalización de esta primera clase. Ahora tenemos un tiempo para preguntas, comentarios. puedo hacer una pregunta? Por supuesto, sí. No, Eh, con respecto a Lutero, bueno, en su viaje a Roma era para afianzar su fe y resultó que llegó totalmente decepcionado de cómo se llevaba la espiritualidad en Roma. Eh, ¿Qué tanto le podemos atribuir a las 95 tesis? Porque vemos las películas, vemos Hollywood, un Lutero que avasalla contra el magisterio, pero si uno se va a datos bibliográficos, Lutero pide 24 horas, no se le escucha lo que dice, incluso se llega a decir de que Lutero no buscaba del todo una reforma, sino solamente era una crítica a la indulgencia. ¿Qué tanto le podemos atribuir o apropiar a las 95 tesis? bueno, como se me está adelantando unas 5 clases al menos, hermano. Pero Ay, no, las 95 tesis en la vía teológica de Lutero, importancia no tuvieron ninguna. Ninguna. Tienen una importancia más histórica, testimonial, pero el documento es absolutamente, llamémoslo así, digno de hacer desilusionar a los que andan en la llamada Marcha para Jesús. Que creen más o menos como que fue una suerte al estilo de lo que redactó el ya que mencionaba recién Thomas Jefferson con John Adams y Benjamin Franklin, una suerte de declaración de independencia de la hoy iglesia luterana. No, insisto, vamos a ver con bastante detalle eso. Voy a hacer desmayar a varios probablemente, espero no terminar como el apóstol Esteban. Qué bueno que esto es virtual. Eh, pero no, en lo concreto, para parcialmente responder tu pregunta, no, las 95 tesis no tuvieron relevancia alguna en la labor
literaria y teológica de Lutero. El Lutero, solo para adelantártelo, que escribió las 95 tesis, fue un devoto católico romano. El verdadero Lutero existe no antes del 1519, pero principalmente sus documentos, que ahí se los voy a compartir en un formato fabuloso que tuve la misma editorial que los editó, me los regaló. Son los documentos, los Reformationenschriften, que son los textos más potentes en contra del Vaticano, que son la cautividad babilónica de la Iglesia, la libertad cristiana y a la nobleza cristiana de la nación alemana. Todos documentos como piensan en lo que acabo de decir, 1520. O sea, estamos hablando en aquella época, un año no era poca cosa. Pero ya vamos a ver eso con más detalle. No se preocupe. Gracias por responder. ¿Otro comentario? ¿Pregunta, hermanos? No sé. Ok. El que quiera hablar, hágalo, por favor. Es que no tengo aquí plena visibilidad, así que si quieren alguien preguntar, pregunte nada más. Profesor, yo tenía una pregunta. He escuchado a varios que hablan, incluso protestantes, que hablan muy mal de algunos aspectos que cometieron, principalmente Lutero y Calvino, una matanza, unos genocidios. No sé, mi hermano, si usted va a hablar eso en el futuro, bueno, en las próximas clases, o realmente es una leyenda de parte de los detractores. Esa sería mi pregunta, mi hermano. Muchas gracias. A ver, respondiendo de manera bien concreta, santos no eran, por cierto, pero criminales o gente con poder político, como lo vamos a ver en el caso de Lutero primero y el posterior de Calvino, o sea, si pensaron que acá iban a encontrar una clase de anti-Calvino, no, lamento desilusionarlos. Eh, pero no, buena parte de esas críticas han surgido por sobre todo desde el movimiento de santidad, así llamado en el 1850 aproximadamente en Estados Unidos, que por ejemplo, fue el movimiento que le dio origen a la llamada Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, una unión entre presbiterianos, bautistas y metodistas, una mezcla bastante bizarra. Eh, y de ahí se vino en general una oleada anti-origen de la reforma, tratar de despegarse de cualquiera de los reformadores y de ahí han surgido, eso sumado por supuesto a las críticas eternas del Vaticano. Pero no, o sea, o sea, cometieron sus errores, pero al nivel de eventualmente calificarlos como sí lo hacen, y me consta, muchos evangélicos, a cualquiera de ellos como criminales, no. Insisto, lo vamos a analizar con mediano detalle, primero cuando tratemos el caso de Lutero, posterior con Calvino lo mismo, pero no, de ninguna manera podríamos tildar a cualquiera de ellos con esos adjetivos. La muerte de Servet, bueno, solamente para hacerlo breve, Calvino jamás ordenó la orden de Miguel Servet. Eso lo hizo el Concilio de Ginebra, que era un concilio totalmente de representantes políticos, del cual Calvino no era parte. Era un estamento totalmente, llamémoslo así, judicial, que se equivocaron, por supuesto. Calvino, hasta donde sé, estaba de acuerdo con la ejecución, no con la muerte en la hoguera. Pero sin entrar en mayores detalles, porque insisto, eso lo vamos a ver después, eh, eh, es básicamente lo mismo que yo les dijera, qué sé yo, que el pastor Juan Pérez está a favor de la pena de muerte. Ok, es el pastor Juan Pérez a favor de la pena de muerte, pero eso no quiere decir que él sea el responsable y consumador de la ejecución de cualquier persona. ¿Por qué? Porque no tiene poder político o judicial para llevar eso a cabo, tanto en el caso de Lutero como en el caso de Calvino. En Ginebra, ahí lo veremos más adelante, jamás existió una teocracia. En Wittenberg con Lutero tampoco.
hasta buena medida parte de esa leyenda negra en contra de los reformadores ha surgido por sobre todo, como les digo, estos movimientos surgidos evangelicales anti-reforma dentro del mundo evangélico desde el siglo XIX con el movimiento de santidad de ahí en adelante. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿Hermanas? Bueno, siendo así, quedamos despedidos por el día de hoy. Espero les hayan disfrutado de la clase. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos encontramos la próxima semana. Dios les bendiga. Nos vemos y cualquier cosa me están escribiendo, por favor. Dios les bendiga. Gracias, Gracias. pastor. Gracias, profesor Andrés. Gracias a todos. Saludos. Bendiciones. Gracias.